Muy buenas tardes y noches para algunos. Mi nombre es Paola Dixon. Me encuentro complacida esta tarde-noche de compartir con ustedes. Soy colombiana, residente en Estados Unidos. Soy enfermera y me invitaron esta noche para hacer la presentación de la segunda sesión de este maravilloso encuentro. Les cuento un poquito por qué estoy aquí. Soy, como les dije, enfermera. Tengo una maestría en salud sexual y reproductiva. Soy de origen colombiana. Actualmente me encuentro en los Estados Unidos homologando mi título como enfermera profesional y posteriormente mi título de maestría, también para optar por un doctorado posteriormente. Represento una organización. Les voy a compartir un poquito, si me dan por favor acceso a compartir la pantalla. La organización a la que estoy representando se llama UNURSIN Latam y Growing Up Foundation. Estas organizaciones se crearon con el objetivo de dar luz, de dar una voz a la enfermería a nivel nacional e internacional. Empezaron en Colombia, pero ya están con participantes de todos los países de Latinoamérica. Actualmente nos encontramos realizando una investigación con la Universidad de Nueva York. Esta organización lo que pretende, este proyecto lo que pretende es darle voz a las enfermeras a nivel mundial, contar la experiencia que han tenido que vivir las enfermeras de primera línea de atención durante la pandemia de COVID-19. La invitación entonces, aparte de estar con nosotros esta noche, compartiendo con estos maravillosos ponentes que ya más adelante les presentaré, es para que diligencien la encuesta. Nosotros lo que pretendemos con este proyecto es dar voz a las enfermeras, decirle a los gobiernos de los diferentes países cómo ha sido la experiencia de las enfermeras a nivel mundial, las que se han tenido que enfrentar a esta pandemia sin precedentes. Participen con nosotros, es la invitación que les hacemos esta noche. Esta noche vamos a tener unos participantes de lujo. El primero de ellos es el doctor Julio García, es de origen venezolano. El doctor Julio es doctor en Ciencias Sociales de Estudios del Trabajo. Aparte de ser enfermero, también es abogado. Es magíster en cuidados intensivos. Es además autor de 2 libros y otras publicaciones a nivel nacional e internacional. Es profesor universitario y así se ha desempeñado como enfermero clínico y líder en enfermería en su país natal, Venezuela. Posteriormente, vamos a tener a la candidata a doctora, Estefanía Sucuplé Obregón, quien es originalmente peruana, residente en este momento en España. Se ha desempeñado como enfermera investigadora actualmente en el Departamento de Metodología y Calidad del Hospital del Mar en Barcelona. Además, ha sido docente universitaria y es epidemióloga. También participó como asistente de investigación en la Universidad de Oxford. Ha sido líder de proyectos en el Centro Cochrane y Iberoamericano. Además, ha participado en actividades con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Ha sido además asesora técnica en el Ministerio de Salud en Perú y actualmente está optando por ser doctora en Metodología de la Investigación y Salud Pública. Esa será entonces nuestra segunda ponente de la noche. Posteriormente tenemos a mi compatriota, la candidata a doctora Mary González. Ella es enfermera de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia en salud pública y gerencia en salud ocupacional de la Universidad del Rosario. Es maestra en salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Es también candidata a epidemióloga y candidata a doctora en ciencias de la educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. Además es docente de los posgrados en salud y en especialización y en maestría en salud pública de la Fundación Universitaria del Área Andina en Bogotá, Colombia,
y es líder de la Red Iberoamericana de Conocimiento en Seguridad del Paciente. Y para cerrar, tenemos a la candidata a magíster Diana Alexis Romero Ramos, quien es peruana, enfermera de la Universidad Nacional del Centro de Perú, con más de 10 años de experiencia. Es candidata a magíster en Gestión de la Salud Pública y Privada de la Salud, Universidad Continental del Perú. Es supervisora en la Superintendencia Nacional de Salud, la cual desarrolla actividades de supervisión en la Intendencia de Supervisión de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en Perú. Se ha desempeñado además como enfermera de gestión de servicios de aseguramiento, como coordinadora de servicios de salud. También ha tenido actividades en la gestión ambulatoria, hospitalaria y de salud pública. Y ha sido además expositora a nivel nacional e internacional. Entonces, ya dicho esto, los invito a que se queden conectados con nosotros, con nuestro primer participante, el doctor Julio García. Doctor Julio, tiene usted la palabra. Bienvenido y muchas gracias. Ok, saludo desde Venezuela. Hoy yo les vengo a compartir una experiencia que guarda relación con mi actividad profesional. Cuando leyeron el currículo, yo soy abogado también en ejercicio, presidente del colegio. Entonces, el día tras día de lo que es el derecho a la salud, ciertamente es parte de lo que uno como dirigente, también como universitario, es parte del reclamo a efectos de reivindicar los derechos, tanto por un lado del trabajador, porque al fin y al cabo todos podemos pertenecer al sistema como actores sociales del sistema público de salud o del sistema privado de salud, y también con una visión de carácter global, en vista de que tuve la oportunidad de hacer un diplomado de Derecho Internacional de la Salud. Entonces, cuando Paola me pidió la conferencia para la cual venimos trabajando, bueno, quise hacer de carácter transversal una investigación explorativa para argumentar un poco cómo está todo lo que tiene que ver con el derecho a la salud, con una visión, como le explico, de carácter global. Yo no sé, por aquí había el compañero que me está escribiendo por WhatsApp, la tienes en el correo, si me puedes ayudar con la presentación, si no igual yo voy avanzando, porque es que no logro conectar al computador. Si me ven y me escuchan, ¿no? Sí, doctor, adelante. Sí. Entonces, bueno, el contenido de la conferencia tiene que ver con revisar un poco cuáles son las normativas de carácter internacional, las normativas de carácter nacional, algunos organismos internacionales en lo que tiene que ver con el derecho a la salud. Vamos a revisar lo que es la concepción o definición del derecho a la salud con sus diferentes perspectivas y lo que es el derecho a la calidad de la salud, para identificar un poco los elementos de seguridad y calidad. Son muchos principios que guardan relación con el contenido, sobre todo el tema de los principios, ¿no? Cuando hablamos de gratuidad, universalidad, accesibilidad, entre tantos, pero se han seleccionado algunos para, desde la visión de esta exploración, ver cuáles son esos principios que deben ser garantizados de orden transversal desde el punto de vista de la calidad, para de igual manera cumplir con el primer Congreso Internacional sobre calidad y seguridad del paciente, ¿no? Y por último, bueno, voy a abordar un poco en los últimos minutos el derecho de la salud en Venezuela. No sé si el compañero que me está apoyando por aquí tiene la presentación en el correo, si no yo sigo adelante. El primer punto, que son las normativas internacionales, siempre partimos con una idea de una visión internacional, ¿no? Global, recordando que los derechos, o lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, permite tener una visión de cómo se desarrollan ciertas visiones y cómo le dan un carácter de reconocimiento a lo que es el derecho a la vida, el derecho a la salud, y empiezan a redactarse. Ya yo les voy a citar cómo quedan redactados a partir del año 1948, pero a partir de ese año se empiezan a crear unos subsistemas o unos sistemas por regiones, y a partir de allí empieza un sistema europeo, un sistema africano y lo que se conoce como el sistema interamericano, denominado OEA,
para dar una visión al desarrollo de unos pactos de carácter internacionales, que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, mejor conocida como el Pacto de San José, en el año 1969 y posteriormente con su aplicación en el año 79. Es a partir de allí que se le da un reconocimiento de el proceso de la definición conceptual del derecho a la salud. Posteriormente, en el año 1988, para los que quieran profundizar en el tema, se desarrolló lo que se conoce como el Protocolo de San Salvador. En el año 1988, repito, con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales Culturales. Allí también hay una definición conceptual de lo que es el derecho a la salud, ya lo vamos a revisar. Por aquí tengo unas preguntas sobre la presentación. De todas maneras, Paola, el compromiso está que el material lo van a tener, son 26 láminas y no va a haber ningún tipo de problema. Y además, cualquier interrogante sobre la presentación la podemos hacer en vivo, pues no tengo ningún tipo de inconveniente. Entonces, fíjense ustedes algunas definiciones del derecho a la salud. Vamos bien, ¿no? Sí, Pasa que doctor. en estos procesos la interrogante es si nos escuchamos, ¿no? Por eso Sí, doctor, interactúo adelante, contigo, Paola. tranquilo, que lo Entonces, escuchamos perfectamente, gracias. sí. Entonces, fíjense ustedes, las Naciones Unidas nos da un enfoque de la definición del derecho a la salud, que es un derecho inclusivo que comprende un amplio conjunto de factores que pueden contribuir a la vida sana, entre otros el agua potable, salud, saneamiento adecuado, alimentación segura y unas condiciones laborales saludables. Y según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que les venía diciendo en este momento, el artículo 25, numeral 1, establece que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure para sí y su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Así sucesivamente les citabas el protocolo de San Salvador, y ya vamos a ver un poco por qué el sistema de derecho internacional es un poco interesante entenderlo a la medida de que se agotan los sistemas internos y hay casos puntuales, sobre todo los que están adscritos a los organismos del Estado americano, donde hay demandas internacionales producto a la aplicación de estas normas que yo le estoy leyendo. Entonces, por ejemplo, el protocolo de San Salvador, que es un protocolo sobre los derechos sociales, económicos y culturales, se establece en el artículo 10, señala que el derecho de toda persona al disfrute del alto nivel de salud física y mental posible. Es decir, que te pone una visión que los estados deben garantizar ese derecho a todas las personas en un alto nivel. Y hay otros numerales más que por tema de tiempo, porque es una de las definiciones conceptual de lo que es el derecho a la salud, que desde mi punto de vista ha sido más desarrollada. Allí hablamos de, por ejemplo, el elemento de la promoción y prevención de la salud, el elemento de los servicios básicos como agua, electricidad, entre otras cosas, la necesidad del tratamiento, del diagnóstico oportuno, o sea, elementos que al fin y al cabo en el transcurrir de los textos constitucionales fueron arropándose o fueron incorporándose en los diferentes regiones o en los diferentes países. Entonces, les he dado dos definiciones, recuerden, lo que es el que se desprende desde las Naciones Unidas, de la Declaración Universal, y el Protocolo de San Salvador, entendiéndose que el protocolo es una extensión de la declaración de aquella que llamamos la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que es un pacto internacional de los países de América, ¿ok? En donde, bueno, hay ciertas consideraciones, por ejemplo, el caso de Venezuela, que es uno de los más raya en que no está incorporado porque renunció en el año 2012, pero déjeme decirle que a excepción de Estados Unidos, bueno, todos los países, y por línea general, los países habla hispana, sobre todo en Latinoamérica, están adscritos con un proceso de concurso en lo que es el protocolo del Pacto Internacional de los Derechos Humanos. Bueno, aquí quiero aterrizar un poco que hay unos principios en relación al derecho a la salud. Y para abordar algunos de ellos, desde el punto de vista de lo que están perfectamente descritos, me voy a detener un poco de lo que te establece la Organización de Naciones Unidas, donde, por ejemplo, habla de la accesibilidad, habla de la disponibilidad, aceptabilidad,
la buena calidad, que es lo que me han pedido hablar, donde lo leo aquí textualmente, que requiere que los establecimientos de salud y bienes y servicios sanitarios sean apropiados desde el punto de vista científico, médico y estén en buenas condiciones. Esos son los principios de calidad en donde taxativamente los encontramos en un texto como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio. Me presento, mi nombre es Mary González Delgado, hago parte de la Red Iberoamericana de Conocimiento en Seguridad de Paciente, que nace aquí en Colombia y que ya tenemos presencia en más de 8 países a nivel de Iberoamérica. Y hoy voy a abordar el tema de cultura de seguridad del paciente y sistemas de notificación. Entonces, como presentaba, mi nombre es Mary González, soy enfermera de profesión, especialista en salud ocupacional y en salud pública, maestra en salud pública, maestra en epidemiología y candidata a doctora en educación. Llevo 8 años trabajando en posgrados en salud, digamos que esta experiencia es la que me ha acercado al tema de la seguridad del paciente, específicamente en los programas de auditoría en salud. Y de ahí nace la idea de fundar esta Red Iberoamericana de Conocimiento de Seguridad del Paciente. Vamos a abordar entonces algunos conceptos previos en torno a la seguridad del paciente, y para comprender un poquito mejor el tema de qué es la seguridad del paciente, qué es la cultura de seguridad del paciente, tendremos que abordar algunos conceptos importantes. Y el primer concepto que debemos abordar es el tema de qué es esa seguridad del paciente. Y la seguridad del paciente no es otra cosa que ese conjunto de esos elementos estructurales, de procesos, de metodologías que se fundamentan en la mejor evidencia existente y que lo que buscan es minimizar en lo máximo esa presentación, esa materialización de los riesgos que se presentan propios de la atención en salud y que pueden llevar a la generación de un evento adverso durante este proceso de atención en salud, y que puede generar incluso algunas consecuencias nefastas en nuestros pacientes, como es la muerte de un paciente. En ese orden de ideas, entonces, surge el concepto de qué es un evento adverso. En la definición que tenemos aquí por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, ese es el resultado de la atención en salud que de manera no intencional produce un daño en nuestro paciente, producto de esa atención en salud. Y vemos algunos estudios, como fue el estudio IVEAS, que se hizo en países latinoamericanos en los que participó Colombia, que demostró que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados presentan un evento adverso. Incluso en un estudio reciente que nosotros hicimos investigando el tema de segundas víctimas aquí en el país, en la universidad en la cual trabajo, encontramos cuando se le hacía la pregunta a los trabajadores de la salud, todo el talento humano en salud, tanto técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas y subespecialistas en 3 regiones colombianas, les hacíamos la pregunta de si ellos habían estado involucrados en algún momento en los últimos 5 años en un evento adverso. El 34.4% de estas personas manifestaron que habían estado involucrados en al menos un evento adverso durante estos últimos 5 años. Entonces, vemos que estas prevalencias fluctúan mucho y que son prevalencias importantes, incluso mucho más altas que algunos eventos que, digamos que tienen la mayoría de los recursos y de las estrategias en temas de salud en nuestros países. Entonces, que se está convirtiendo no solamente en un tema de calidad, sino un tema de salud pública. Si lo vemos incluso desde las funciones esenciales de la salud pública, la calidad en la atención está involucrada dentro de esas funciones esenciales de la salud pública. Entonces, tener una atención de calidad involucra el tema de la seguridad del paciente. Y entonces tenemos 2 conceptos importantes, y es cómo estos eventos adversos podemos tener eventos prevenibles y no prevenibles, ¿cierto? ¿Qué es un evento adverso prevenible? Pues un evento adverso prevenible es aquel que se deriva de la atención, que no es intencional, que es una cosa muy importante. Los eventos adversos, nadie dice esta mañana me levanto y quiero hacerle daño a un paciente. Nadie lo hace de ninguna manera. Nadie piensa en, oigan, hoy voy a hacerle daño a mi paciente,
porque esa es, digamos que mi función, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues entonces es un daño no intencional que se habría evitado mediante el cumplimiento de algunos estándares de cuidado asistenciales, es decir, que si se cumplen estos estándares, pues no se presentaría el evento adverso. Y el evento adverso no prevenible, nuevamente, es un evento no deseado, no intencional, pero que a pesar de cumplir estos estándares, se presenta el evento adverso, y eso también pasa en la cotidianidad dentro de nuestros servicios de salud. No estamos exentos a que estos eventos no prevenibles se presenten dentro de nuestras instituciones. Y entonces aquí vemos algo muy interesante, que es lo que se denominan los factores contributivos para la generación del evento adverso, que tiene que ver con esas condiciones que nos predisponen para que se generen estas acciones inseguras. ¿Y cuáles son esos factores contributivos? El paciente, ¿cierto?, que puede llevar a que se genere el error, un paciente angustiado, un paciente con algún tema de salud mental, un paciente inconsciente. La tarea de la tecnología, que tiene que ver con falta de documentos, digamos, para que sistematicen o que hagan como protocolos claros para la realización de algunos procedimientos, el no tener elementos con el adecuado mantenimiento, ¿cierto? Una camilla que no tiene bien las barandas, a pesar de que yo le deje como enfermera la baranda subida a mi paciente, pero si la baranda no tuvo el adecuado mantenimiento, se cae y pues se nos puede caer también el paciente. Está todo lo que tiene que ver con el individuo, que es atribuido al equipo de salud, ¿cierto?, que contribuye a la generación del error. El equipo de salud propiamente dicho, que son todas esas conductas del equipo per se que contribuyen al error. El ambiente, ¿cierto?, el ambiente físico, que puede llevarnos, por ejemplo, problemas de iluminación, ¿cierto? Problemas con los pisos, se caiga, y que está relacionado con el ambiente. La organización y la gerencia, que tiene que ver con todas estas tomas de decisiones que hace la alta gerencia dentro de las organizaciones y que llevan a que pueda generarse un evento adverso. Por ejemplo, el que tenga menos personal, el que haga sobrecarga al personal de trabajo. Eso puede llevarme a un evento adverso y es un factor propiamente de la organización y de la gerencia. Y el contexto institucional, que tiene que ver con esas situaciones externas que me pueden llevar a la generación del evento adverso. Por ejemplo, aquí en nuestros países, que el asegurador no dé aval, cierta autorización para un tratamiento que prolongue la estancia del paciente y que pueda llevar a que se genere también un evento adverso. Entonces, en ese orden de ideas, y que tiene que ver mucho también con cómo manejamos este tema de la cultura de seguridad del paciente al interior de nuestras organizaciones y en nuestro país, nosotros manejamos el concepto de programas de seguridad del paciente. Y estos programas de seguridad del paciente, digamos que convergen en dos tipos de modelos. Un modelo que se centra netamente en la persona y otro modelo que se centra netamente en el sistema. Entonces, cuando estos modelos se centran netamente en la persona, pues se fundamentan en la negligencia, en el olvido, en la falta de cuidado, y lo que buscan en el sujeto, digamos que generan en el trabajador de la salud, es el miedo, la vergüenza, la ocultación, que eso tiene que ver mucho con el tema que vamos a hablar ahorita más adelante, con el tema de la notificación. Y es que si yo tengo un modelo centrado en la persona, en el que culpabilizo a ese individuo por la ocurrencia de un evento que él no estaba, él no se levantó nuevamente pensando voy a hacerle daño al paciente, y en vez de mirar cuáles son esas oportunidades de mejora que me está generando este evento, lo que veo es cómo culpabilizo a ese individuo, pues lo que va a generar es que la persona no quiera notificar, porque nadie va a querer que lo maltraten, que lo avergüencen, o que incluso pueda perder su trabajo producto de la presentación de un evento adverso. Entonces se evita la notificación, y ese es el mayor problema que tenemos con el tema de subregistro. Y podría decirlo en este momento que muchos de nuestros programas de seguridad del paciente, y les digo la experiencia colombiana, pese a que nosotros tenemos una política nacional de seguridad del paciente, que uno de sus pilares es no culpabilizar al trabajador de la salud por estar involucrado en un evento adverso, sino analizar el tema de por qué se presentó el evento adverso y hacer acciones de mejora.
nuestros sistemas siguen siendo muy punitivos. Puede ser que en el papel, digamos que aquí dentro de las normas de habilitación, que son las normas en las cuales permite que una institución de salud funcione, ¿cierto? Que pueda abrir sus puertas para prestar servicios de salud, y si no cumplen estas normas, pues no pueden prestar los servicios. Dentro de las normas de habilitación se solicita que haya un programa de seguridad del paciente que tenga una política, aparte de la política nacional que tenemos, tenga una política propia sobre cómo se va a manejar el tema de seguridad del paciente. Y la mayoría de esas políticas, pues dice lo que dice la política nacional, y es que no debe haber culpabilización del personal involucrado en el evento adverso. Sin embargo, lo que se vive en la realidad no es eso. Y eso tiene que ver con la cultura. Eso tiene que ver porque recuerden que cuando hablamos desde la cultura, desde la perspectiva de la organización, decimos que la cultura está muy relacionada con esa visión que tiene la alta gerencia de una organización. Si mi visión es netamente resultados, pues yo voy a crear una cultura en mi organización que se enfoque únicamente en los resultados. Entonces, en ese orden de ideas, por más que esté escrito en el papel que yo no voy a culpabilizar, si la gerencia, desde la alta gerencia, se ha dado, digamos, que esa directriz y esa impresión en el talento humano de que se debe culpabilizar, pues todos los miembros de la organización van a seguir una actitud, de una cultura que busca culpabilizar a quien se ve involucrado en un evento adverso y no aprender de esos eventos adversos. Y un modelo centrado en el sistema, pues sus fundamentos son que los errores son consecuencias y no causas, ¿cierto? Que una mejora en esas condiciones de trabajo podría incidir en minimizar la presentación de estos eventos, y que el análisis de estos eventos adversos pues también depende de que se identifiquen barreras y se generen barreras para evitar la presentación de estos eventos adversos. Un ejemplo de cómo se vivencia desde la perspectiva del sujeto este tipo de modelo basado en el sistema es que ya se ve es como que es de origen multicausal, ¿cierto? Que hay una serie de factores que me llevaron a, no que un individuo que por un solo hecho generó el evento adverso, sino que fue una cadena de factores que llevaron a la generación de ese evento. Entonces nacen cosas como el open disclosure, como la no persecución, como el evitar la culpabilización, y desde la perspectiva del sistema, pues hacer un aprendizaje colectivo. Oiga, mire, a este le pasó, ¿cierto? En este evento adverso pasó esto, pues miremos cuáles son lo que llamamos aquí también en temas de seguridad y salud en el trabajo, las lecciones aprendidas, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para no volver a repetir ese hecho que nos llevó a generar el evento adverso? Y en este orden de ideas, parte de este tema de cuando hablamos de cultura de seguridad del paciente, pues tenemos que hablar entonces desde la perspectiva de la gestión del riesgo clínico, que no es otra cosa que esa serie de intervenciones que lo que buscan es, en todos los niveles de la organización, generar una actitud en torno a analizar y prevenir la ocurrencia de eventos adversos. Pero a partir de que hay un proceso sistemático, planeado, ¿cierto? Que establece estándares de calidad y que lo que busca es minimizar la presentación de esos errores a través de metodologías de prevención. Y entonces, ¿cuáles son las etapas de esa gestión del riesgo, cierto? Pues la identificación de qué es lo que no pueden ser esas fuentes generadoras de eventos adversos. Y en nuestro país tenemos una herramienta muy interesante que son los paquetes instruccionales. Tenemos más de 23 paquetes instruccionales, que es un ejercicio que se hizo desde el Ministerio de Salud y Protección Social, en el que se identificaron a partir de expertos nacionales, internacionales, la revisión de literatura, se identificaron cuáles eran los principales grupos de eventos adversos que se generaban comúnmente en las instituciones de salud, y cuáles eran los factores contributivos y las principales barreras que se podían generar para minimizar la presentación de ese tipo de eventos adversos. Cuáles eran sus principales factores y cuáles eran los principales eventos y cuáles eran las principales barreras. Y eso generó esos 23 paquetes, que la idea es que a través de una metodología de aprendizaje basado en problemas, las instituciones de salud busquen implementar estos paquetes instruccionales, en la medida de lo posible, pues implementarlos todos, y de no poderse, también dependiendo del tipo de población que manejen,
pues van a implementar esos paquetes instruccionales para minimizar esta presentación de eventos adversos. Hacer el análisis en torno a frecuencia, trascendencia, habitabilidad del riesgo, que esto parte fundamental de ese análisis y de esa recolección, de esa identificación, pues están los sistemas de notificación de los eventos adversos, porque son el insumo esencial, es decir, no nos enteraríamos de los eventos adversos si no tuviéramos unos sistemas de notificación adecuados. La tercera etapa que tiene que ver con esto de gestión del riesgo es generar los planes de control para eliminar, reducir o mitigar los factores que nos generan estos eventos adversos y hacer seguimiento. Una cosa importante, digamos que dentro de los programas de seguridad del paciente que tenemos aquí en Colombia, pues está instaurado que una vez se realice el análisis por alguna de las metodologías, generalmente utilizamos protocolo de Londres, se debe generar, desde el servicio, se debe generar un plan de mejora que ingresa a digamos que un sistema que nosotros denominamos plan PAMEC, que es un sistema que lo que permite es hacer todos estos planes para mejora continua dentro de las organizaciones, y al ingresar dentro de estos PAMEC, pues se puede hacer seguimiento periódico a esas acciones que se generaron a partir del plan para las oportunidades de mejora identificadas dentro de los eventos adversos presentados. Entonces, miren que hemos logrado involucrar un poco en el país este concepto de gestión del riesgo clínico, además porque una cosa interesante es que este tema de gestión del riesgo se ha involucrado dentro de los estándares de acreditación nacional. Nosotros tenemos una acreditación nacional y también podemos certificarnos en acreditaciones internacionales como la Joint Commission, pero tenemos una acreditación nacional muy exigente, muy similar a algunos de los criterios y los estándares que tiene Joint Commission. Y este proceso, si bien es cierto, la habilitación es obligatoria, la acreditación es voluntaria, muchas instituciones han visto la necesidad, digamos, en términos de competitividad con otras instituciones, de generar estos espacios de acreditación. Y uno de los pilares de la acreditación nacional es la gestión del riesgo. Entonces, miren que hemos tratado de involucrar también estrategias para mejorar esa cultura de seguridad del paciente dentro de nuestras instituciones. Entonces, en torno a esto, pues nosotros digamos que hemos trabajado, y digamos que en términos generales se trabaja este tema de gestión del riesgo clínico a través de sistemas que nos permitan generar metodologías o métodos que nos permitan, por ejemplo, el reporte de eventos adversos, ya sea de forma escrita, electrónica. Por ejemplo, hay en algunas instituciones que conozco, simplemente una llamada, usted llama a una extensión en la que nadie le contesta, sino contestas como una grabadora, en la que usted, si se quiere identificar, se identifica; si usted no se quiere identificar, hace la llamada anónima. La llamada la extensión es 24 horas, usted llama y reporta el evento adverso, ¿cierto? Le piden algunos datos como identifica el paciente, si tiene el número de habitación, reporte qué fue lo que pasó, y al día siguiente hay una persona encargada de hacer como la transcripción de todo lo que se dijo en estas llamadas, en estas grabaciones, e iniciar el proceso para hacer el análisis de si es o no un evento adverso, si este evento de salud se convierte en un evento adverso o no. También tenemos formas electrónicas. Entonces, por ejemplo, dentro de las historias clínicas hay, digamos que un módulo para hacer reporte de eventos adversos, que hace, digamos que un poco más ágil. También son anónimos, muchos de ellos no están vinculados a un usuario o un link, sino es como un modulito aparte que no necesitas loguearte. Si usted lo quiere hacer de manera anónima, lo hace de manera anónima; si usted lo quiere hacer con su nombre propio, también lo puede hacer, pero digamos que no es un requisito, digamos que colocar credenciales para acceder al sistema. También se hace a través de reportes escritos, se dejan formularios en los servicios y pasa diariamente una persona encargada del programa de seguridad del paciente para dejar estos reportes, y digamos que se sistematiza en un Excel o en un sistema de información donde permite después hacer todo el seguimiento y el análisis de estos casos. En ese orden de ideas, entonces,
teniendo en cuenta estos sistemas de gestión de riesgo clínico, pues tenemos estos que son basados en el análisis de procesos, utilizando metodologías, como ya les mencionaba, el análisis de fallos y efectos, el protocolo de Londres, que es, digamos, que más utilizamos nosotros dentro de nuestras instituciones, los métodos de mejoramiento continuo y los análisis de causa raíz. También hay otros sistemas de gestión del riesgo que se basan o se fundamentan en el manejo de personal para la ejecución de procesos. Entonces, por ejemplo, el entrenamiento de personal para la ejecución de esos procesos. En ese orden de ideas, entonces, ahora emergemos en el tema de hablar sobre la cultura de seguridad del paciente, ¿cierto? Y si bien es cierto, hemos hablado que esa cultura de seguridad del paciente, pues digamos que la visión primera y el que dirige esta cultura es la alta gerencia de nuestras organizaciones. Es decir, él es el que le va a dar el enfoque, o ellos son quienes van a dar el enfoque de qué es, que digamos, qué gafita nos vamos a poner, qué orientación vamos a tener dentro de la organización. Pero la cultura de seguridad del paciente entonces es entendida como esa serie de creencias, de actitudes que se viven dentro de las organizaciones, que asumen los individuos dentro de estas organizaciones, y que lo que nos permiten es comprender y entender cómo evitar esos daños o lesiones que se puedan generar, o esos eventos adversos que se puedan generar en nuestros pacientes. Y para esto, digamos que se han ideado hay muchas herramientas, hay muchas publicaciones a nivel mundial de herramientas que se han creado o instrumentos para esta medición de la cultura de seguridad del paciente, porque un paso fundamental para saber, oiga, qué tipo de cultura tenemos y qué es lo que estamos vivenciando en temas de seguridad del paciente, porque digamos que lo que he visto en muchas organizaciones es que nos desgastamos mucho en capacitar, capacitar, capacitar y capacitar y recapacitar a las personas, pero cuando ya vamos a ver en la realidad, pues no pasa nada. Es decir, seguimos con el mismo subregistro, se siguen repitiendo los eventos adversos, los mismos eventos adversos en los mismos servicios, e incluso cada vez más graves. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Pues muy probablemente es porque no estamos analizando qué tipo de cultura de seguridad del paciente tenemos en nuestra institución, ¿cierto? Si es una cultura punitiva o no punitiva. Puede ser nuevamente lo que yo les decía, en nuestros programas ustedes se leen el 90, 95 o 100%, me atrevería a decirlo yo, de los documentos de programas de seguridad del paciente que por habilitación tienen que presentar las instituciones de salud, todos van a decir que tienen una cultura no punitiva. Pero cuando usted va a ir a la realidad, les contaba que nosotros hicimos un ejercicio sobre prevalencia de segundas víctimas en 3 regiones colombianas, donde participaron más de 755 miembros del talento humano en salud en el país. Cuando íbamos a abordar las instituciones para que nos permitieran la aplicación del instrumento, muchas de las personas que manejaban los programas nos decían, mire, pese a que aquí en el programa dice que no es punitivo, la alta gerencia nos dice, echa a la persona, o sea, una persona que se involucra en un evento adverso, hay que sacarla del trabajo. Tiene que sacarla, o que renuncie, o la hacemos renunciar, pero no puede continuar. Y no se revisa, bueno, qué fue lo que generó realmente ese evento adverso. Se hacen análisis y la decisión final siempre es, digamos que esa carga de sacar a la persona, culpabilizarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas se han creado algunas herramientas, como la encuesta hospitalaria de cultura de seguridad del paciente, y hay varios instrumentos, digamos que la más utilizada, una de las más utilizadas es esta encuesta hospitalaria de cultura de seguridad del paciente, que nos da y ha sido validada. Ustedes pueden encontrar muchos papers publicados a nivel mundial utilizando estas escalas, que demuestran que tienen una fiabilidad importante, y que adicional sí nos permite ver, bueno, cómo va la cultura de seguridad del paciente, porque a partir de eso es que yo sé qué estrategias puedo implementar. Oiga, netamente punitiva, entonces, bueno, voy a mirar cómo logramos fortalecer desde la alta gerencia y después en todo el equipo del talento humano en salud, cómo podemos hacer para que esta cultura no sea punitiva. Y existen entonces diferentes teorías que explican un poco cómo vivimos este tema de la cultura de seguridad del paciente en nuestras instituciones. Y esto tiene que ver con
la primera, por ejemplo, la teoría de identidad social, tiene que ver con cómo las personas dentro de las instituciones tienen una identidad como un grupo, ¿cierto? Y cómo logramos hacer esa conexión desde la perspectiva de cada individuo, que todos, digamos, que se potencialicen desde la organización, generar esas intervenciones que nos permitan crear redes seguras y que influyan en todos los individuos que pertenecen a esas organizaciones. Y que nos ayude, por ejemplo, a mejorar el entrenamiento de los profesionales y de los equipos de salud, ¿cierto? Esto tiene que ver con la teoría de la identidad social. Y está también la teoría de la autocategorización, que tiene que ver con cómo el individuo se identifica con diferentes grupos, o digámoslo así como lo menciona este autor Rocco, como algunas microculturas, y renegocia de manera constante su identidad. Es decir, en la primera tenemos una identidad de grupo, pero en la otra hay, digamos que diferentes, unas microculturas, y el individuo, a medida que se va involucrando, pues van, digamos que asumiendo esas diferentes microculturas que hay en los diferentes, digamos que, servicios de las instituciones. En ese orden de ideas, también desde algunas organizaciones se dice que para hablar de cuáles son las características que tiene la cultura de seguridad del paciente, nos habla de 3 características esenciales, que es abierta, justa y de aprendizaje. Abierta en el términos de que se asume el fallo del sistema como origen de los accidentes, no los individuos, sino que hay un fallo, ¿cierto? Hay algo que llevó a que se generara esto, pero no es el individuo per se, el malo, el que quiso generar el evento, ¿cierto? Sino hay un fallo dentro del proceso que llevó a que se generara el evento adverso. Justa en la medida en que se impide que se generen sanciones o medidas punitivas a quienes se ven involucrados en el evento adverso. Y de aprendizaje, porque lo que hace es interpretar no solamente los eventos adversos, ¿cierto? Y esas oportunidades de mejora que se relacionan con la presentación de esos eventos adversos, sino que también interpreta los incidentes. Y hay algo muy importante que tiene que ver ahí con los sistemas de notificación, y es el tema de, oiga, si bien es cierto que el análisis de los eventos adversos es importante, aún más importantes son los incidentes, porque es que ese incidente yo todavía no he generado daño paciente, es decir, estoy a un pasito antes que puede evitar que se genere posteriormente ese evento adverso. Entonces, esto es fundamental en el momento de cómo aprendemos. Creo que una cultura de seguridad del paciente ideal es que tomemos ese concepto de lecciones aprendidas, ¿cierto? Es como el niño chiquito que un día, no sé, su mamá le dijo, no deja de lanzar la pelota a la ventana porque la vas a romper. Y en algún momento el niño no hizo caso a su mamá y rompió la ventana, ¿cierto? Y dañó el balón y rompió la ventana y se le hizo todo un problema. Pero ese niño muy seguramente, después del regaño que le pegó su mamá, el niño tuvo una lección aprendida y ya de ahí en adelante va a dejar de jugar con el balón porque rompió la ventana, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto aprendizaje nosotros tenemos de estos eventos adversos? Y yo podría decir que en muchas organizaciones pareciera que no aprendiéramos. Pareciera que nos quedáramos contando cuántos eventos adversos ocurren y no más. Es como lo que pasa también en salud pública. Muchos de nuestros indicadores en salud pública se definen desde la mortalidad, ¿cierto? Y nuestros indicadores es cuántos se murieron por mortalidad materna, cuántos se murieron por evento cardiovascular, cuántos se murieron, ¿cierto? Pero no hacemos indicadores positivos, no medimos realmente indicadores de proceso que me podrían evitar que yo llegara a esa mortalidad materna. Por ejemplo, cuántas personas en una institución, y eso tiene que ver también con los eventos adversos, cuántos ginecobstetras, enfermeras y personal que está relacionado con la atención del parto ha recibido entrenamiento para un código rojo. ¿Cuántos han recibido actualizaciones sobre manejo de una preeclampsia?
¿Cuántos han recibido fortalecimiento, digamos, de temas para hacer educación para la salud y cómo enseñarle a alfabetizar a estos pacientes o a estas pacienticas gestantes sobre cómo reconocer los signos de alarma? Esto haríamos mucho más que medir cuántas se murieron. Porque si, oiga, si yo me doy cuenta, oiga, miren, esta institución no los actualizan, no tienen protocolos claros, no tienen, pues podríamos hacer algo antes de seguir midiendo muertes. Porque ¿qué objeto tiene medir muertes? Al igual que ¿qué objeto tiene medir solo eventos adversos? En ese orden de ideas, entonces digamos que nuestros sistemas de notificación y de información, pues digamos que se sustentan en que a partir del reporte, ¿cierto? A partir de ese reporte, pues entonces podemos identificar tanto los incidentes como los eventos adversos, identificar las características de ese incidente, identificar las características propias del paciente y de cada uno de esos factores contributivos que me llevaron a la generación de ese evento adverso, y entonces esto es lo que nos tiene que medir ese sistema de notificación. Y aquí hay una cosa importante que quiero resaltar. Hace como unos años, intenté hacer un ejercicio de analizar los eventos adversos que ocurren en servicios de ginecobstetricia en diferentes instituciones de salud aquí en Colombia. Y resulta que si bien es cierto, la norma nos exige, porque tenemos una norma que nos exige hacer el reporte de indicadores en seguridad del paciente en términos de calidad, pero tiene uno de los dominios que mide seguridad del paciente y que estamos obligados a notificar todas las instituciones de salud, privadas o públicas, de manera mensual. Me parecía algo muy chistoso y era pues cada institución, pues tiene un sistema de notificación diferente. ¿Y eso a qué nos ha llevado? Pues que intentando hacer este ejercicio de comparar pues estos eventos adversos ocurridos en un periodo de tiempo en estas instituciones, pues fue imposible homologar las bases de datos. Porque unos reportan una cosa, los otros reportan otra. No hay, digamos que, una estructura o unos mínimos de variables que se deberían registrar de manera adecuada. Entonces, lo que no nos permite tampoco es compararnos. Y como los indicadores, pues, obviamente no son nominales, sino que pues, es el conglomerado de toda la información que hay en las instituciones, pues las instituciones nos han preocupado por fortalecer, digamos que estos sistemas de notificación, pese a que ya tenemos lo que les digo, aplicativos, móviles, llamadas, por escrito, cada quien maneja su sistema de notificación como mejor le parece. Y esto dificulta el podernos comparar, incluso el poder tener esas lecciones aprendidas entre las diferentes instituciones. Entonces, ¿qué características entonces tendría que tener un sistema de notificación? Nuevamente, no ser punitivo, ¿cierto? Eso tiene que ver con la cultura de seguridad. Debe ser confidencial, porque cuando se hacen confidenciales las cosas, la gente tiene mayor oportunidad de decir, oiga, sí debo notificar, porque en su cultura es que no lo van a culpabilizar, sino que se va a hacer algo para que se evite que vuelva a presentarse nuevamente el evento adverso. Y miren que haciendo este estudio que les contaba sobre segundas víctimas, nosotros lo hicimos netamente anónimo, y las personas, o sea, nosotros esperábamos una participación de alrededor de 400 personas y tuvimos 755 personas que contestaron nuestros instrumentos. Entonces, miren que el hacer confidencial sí mejora, si bien es cierto tener un sistema de notificación, sí mejora en la gente este reporte. Importante que estos sistemas sean independientes de las autoridades, ¿cierto? Que pueden castigar para evitar que pues se generen de manera indirecta esos castigos que se pueden generar, digamos que no de frente, pero que sí pueden llevar a que la persona se vea más sobrecargada producto de haberse visto involucrada en un evento adverso. Análisis por expertos, es decir, que estos sistemas de notificación nos deben permitir hacer análisis por expertos, análisis a tiempo. Muchas veces que tenemos que nos notifican eventos adversos después de 1, 2, 3, incluso hasta 4 meses.
un modelo centrado o en el sistema o en la persona, y tiene que tener una capacidad de respuesta para brindar recomendaciones. Es decir, no solamente se tiene que quedar, como muchos de nuestros sistemas de vigilancia, en notifique y cuente cuántos muertos o notifique y cuántos eventos adversos ocurrieron en el lugar, sino, oiga, ¿qué recomendaciones puedo generar para esos eventos que se presentan con mayor frecuencia? ¿Qué condiciones debemos tener para implementar un sistema de notificación? Tener una dependencia encargada, tener normas. Nuestro país, digamos que en eso ha generado una gran cantidad de normas en torno a los sistemas de notificación, aunque no ha hecho la obligatoriedad de manejar, digamos que unificar las variables que se deben recolectar. Entonces, digamos que cada quien recolecta las variables que bien le parece, o que le permiten calcular algunos de los indicadores que se solicitan a nivel del gobierno. Manejar una adecuada taxonomía para los eventos adversos, generar indicadores que, como les cuento, ya son obligatorios en nuestro país, que desde la resolución 256 ya lo son, implementar buenas prácticas de atención y monitorear su cumplimiento a través de sistemas de información, analizar y retroalimentar todos los eventos adversos, y en ese orden de ideas tenemos que tener claro entonces que podemos tener 3 tipos de eventos en salud que se pueden reportar dentro de estos sistemas. Los eventos adversos, que son aquellos en los que ocurre lesión, producto de la atención, incidentes en los que no se produce lesión en el paciente, pero que deben ser, digamos que estos son los que yo les digo, deben ser más importantes de analizar, porque estos son, digamos que, el oro en bruto que tenemos en nuestras organizaciones, y debemos fortalecer la presentación del reporte de estos incidentes para evitar la generación de eventos adversos o eventos centinela. Y entonces, en ese orden de ideas, entonces, ¿para qué nosotros podemos utilizar esos datos que se generan en estos sistemas de información? Uno, para, a partir de esto, identificar cuáles son las barreras de seguridad al interior de la institución, generar alertas de seguridad, difundir los resultados a través de noticias, de boletines, ¿cierto? Hacer gestión del conocimiento en torno a esos resultados para que la gente tenga más conciencia y pueda asimilar de mejor manera esas lecciones aprendidas en torno a la seguridad del paciente. Y en ese orden de ideas, digamos que con esto finalizaríamos esta sesión. Yo les voy a compartir a través de las personas de Equalitas, voy a compartirles un link de un video para que ustedes vean cómo se hace ese ejercicio en Colombia de hacer los análisis de los eventos adversos, que muy probablemente no distan mucho de lo que hacemos en nuestros países latinoamericanos, porque estos son modelos que hemos aprendido de Estados Unidos, de otros países que tienen, digamos que, mayores desarrollos en torno a estos análisis. Y digamos que estas metodologías fortalecen un poco esa conciencia y esa cultura de seguridad del paciente que tenemos que hacer dentro de nuestras organizaciones. Entonces voy a enviarles este video. Este es un video generado desde el Ministerio de Salud y Protección Social de nuestro país, que les invito a que ustedes lo revisen. Dura 18 o 20 minutos para que lo vean, y con eso finalizaríamos esta presentación. Muchísimas gracias. Entonces tengo el placer de presentarles a nuestra querida licenciada Diana, la cual estábamos esperando. Bienvenida y adelante, licenciada Diana. Bien, muchísimas gracias Paola, y a los compañeros de Equalitas, a Fiorella Rojas, mi gran amiga, que me ha permitido en esta oportunidad compartir un poco de mi experiencia con ustedes. Los ponentes que me han antecedido son pues realmente de lujo, con muchísima experiencia. Y pues yo muy agradecida, ¿no? Como ya me han presentado, soy Diana Romero Ramos, soy enfermera de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la ciudad de Huancayo, que por cierto está de aniversario. Y bueno, también soy auditor líder de la norma ISO 9001 y auditor interno de los sistemas integrados de gestión de la calidad
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, soy facilitadora del Lean Healthcare en nivel profesional. Me he desarrollado esta parte con el licenciado Luis Asmat, quien es mi mentor. El día de ayer él ya ha brindado su exposición, pues justamente a cómo el Lean Healthcare se relaciona con estos temas de calidad, ¿no? Muy importante. Sí, pues actualmente también laboro junto con el licenciado Asmat en la Superintendencia Nacional de Salud. Somos parte del equipo de seguimiento de la Intendencia de Supervisión de IPRES de su salud. Entonces, ¿me permiten iniciar? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, esta frase de Joseph Juran me gusta mucho porque habla de aspectos bastante claros, ¿no? Bastante importantes. Habla del estándar, ¿no? Que es importantísimo manejar una forma de trabajo estandarizada a fin de evitar los errores, que pues todo esto no puede iniciar de manera espontánea, tiene que ser planificado y sobre todo esta última frase, ¿no? Que el establecimiento de objetivos se ha basado tradicionalmente en el desempeño del pasado y ha tendido a perpetuar justamente estos pecados o errores que encontramos en el pasado. Entonces, como parte de mi desempeño laboral he podido, en las supervisiones que realizo, en un trabajo anterior que he tenido también, es muy común identificar pues una frase muy común, ¿no? Que es el siempre lo hemos hecho así o el siempre lo hemos desarrollado de esta manera. Y es que esas prácticas a veces que justamente no conducen a una atención de calidad, pues se han estandarizado de alguna forma, ¿no? Entonces, en la cotidianeidad de nuestro trabajo, muchas veces hemos estandarizado el error, hemos estandarizado las prácticas o las actividades de no valor y pues justamente esto va convirtiéndose como una bola de nieve y va a generar un impacto negativo en el usuario, tanto el usuario interno, que es el personal de salud, como en el usuario externo, que son pues los pacientes, ¿no? Entonces, siempre tratemos de buscar una mirada externa, que es muy importante, ¿no? Una mirada externa muchas veces nos permite o puede ver estos errores que nosotros en la cotidianidad del trabajo los hemos estandarizado, los hemos normalizado, los hemos atribuido como es algo que debería realizarse, y pues cuando en el campo vemos algo que mencionaba el licenciado Asmat, el dato, evidencia, hecho, con datos, evidencias y hechos, pues demostramos de que estas actividades no añaden valor y generan o son causantes de riesgos o presentan riesgos. Entonces, teniendo en cuenta ello, es importante el fortalecimiento de capacidades del personal de salud, que debe ser continuo, constante, y pues esto se relaciona mucho con esta frase de Ishikawa, que el control de la calidad empieza con la educación y termina con la educación. Nunca dejamos de aprender, ¿no? Siempre van naciendo conocimientos nuevos, estudios nuevos, y es algo que ustedes han mencionado bastante ahora, ¿no? La participación activa que debemos tener, no solo como personal de enfermería, sino también como parte del equipo multidisciplinario, fomentar que pues se generen estos espacios académicos para identificar cómo se van a relacionar las variables, cómo impactan una en otra, cómo y cuáles son los modos de fallo y sobre todo cuáles van a ser o cuál va a ser nuestra actitud frente a ello, qué herramientas vamos a utilizar para identificar todo ello y qué herramientas vamos a proponer de manera posterior para pues tratar estos riesgos, ¿no? Y finalmente lograr brindar a nuestros usuarios una atención de calidad. Y pues a nuestro querido amigo Kaoru Ishikawa, en los años 60, como parte de los círculos de calidad, empieza a analizar, ¿no? Respecto a una leyenda japonesa de pues un monje que utilizaba 7 herramientas en la guerra, y él pues traduce un poco de esta fábula japonesa y la traslada
pues al trabajo que él realizaba, ¿no? Y de esta forma él consolida estas 7 herramientas básicas de la calidad y concluye él que el 95% de todos los problemas de producción de una empresa o de una institución pueden resolverse con estas 7 herramientas básicas de calidad. Y pues porque son básicas, porque son bastante sencillas, cualquier persona las puede aplicar sin requerir o sin necesitar un conocimiento mayor o más amplio de la estadística, ¿no? Que muchas veces no nos gusta mucho, ¿no? Los temas estadísticos, pero estas herramientas son bastante sencillas y hay diversas herramientas. El mismo Excel es muy amigable para poder trabajarlas, incluso hay ya algunos aplicativos como el Minitab, ¿no? Que automáticamente nosotros ingresamos los datos y ya nos va a generar los gráficos, ¿no? Como la espina de pescado, por ejemplo. Entonces ya la tecnología también nos va a brindar ese apoyo para facilitar el trabajo que vamos a desarrollar. Y pues estas herramientas también son muy fáciles de aplicar, es decir, la aplicabilidad, ¿no? Pueden desarrollarse desde un nivel muy básico, los procesos de nivel 2, incluso los procesos de nivel 0, ¿no? Las actividades que desarrolla incluso la alta dirección. Y pues son bastante útiles porque pues van a permitir organizar en primer lugar nos van a permitir recopilar la información, luego de ello vamos a poder nosotros organizarla, identificarla según cada categoría o grupos, ¿no? Agruparla y de manera posterior poder analizarla y luego también al haberla analizado, al haber identificado cuáles son las causas raíz, pues va a ser muy sencillo proponer las acciones de mejora. Entonces, estas son las famosas 7 herramientas básicas de calidad. Realmente el tiempo es bastante corto, quizá en una otra oportunidad podríamos tomarnos solamente algunas horas de desarrollar cada herramienta, pero lo vamos a tratar de ver muy rápido. Yo ya también imagino que ustedes han escuchado de estas herramientas, que también están publicadas, tienen un acceso libre en esta guía de la técnica para la elaboración de proyectos de mejora del Ministerio de Salud del Perú, ¿no? Ya hace algunos años. Y pues en este documento técnico se habla un poco a mayor detalle de estas herramientas, ¿no? Pero también las podemos encontrar en la web. Y bueno, pues estas herramientas, como les decía, son muy versátiles, nos permiten identificar, podemos recopilar datos, podemos analizarlos y, por ejemplo, en el caso de la herramienta de Pareto, esta nos puede servir para establecer o seleccionar qué condiciones van a necesitar ser mejoradas para poder nosotros estudiar los procesos actuales. Podemos utilizar el diagrama de flujo. Para determinar las causas potenciales podríamos utilizar las herramientas de causa-efecto. Para recolectar los datos, las hojas de control, ¿no? Las hojas de datos. Y para analizar también podemos utilizar el histograma, el Pareto, los gráficos de dispersión y los gráficos de control, ¿no? Entonces, el famoso gráfico de Pareto, pues sabemos que Pareto principalmente planteó esta cuestión como que el 20% de la población poseía el 80% de la riqueza, ¿no? Y posteriormente ya Juran lo traduce o lo utiliza esta ley para establecer que los pocos vitales y los muchos triviales, ¿no? El 20% del esfuerzo resulta en el 80% de los resultados, y pues de esta forma nosotros podemos agrupar por columnas. Bueno, vamos a en primer lugar listar todos los datos que tenemos, vamos a agruparlos, vamos a consolidar los porcentajes y los vamos a ordenar de mayor a menor. Y luego pues hay herramientas, como les mencionaba, que nos van a permitir graficar esto. Por ejemplo, en el Excel lo podemos trabajar de manera muy fácil, ¿no? Incluso vienen ya los gráficos predeterminados.
Entonces, de esta forma, pues es mucho más sencillo, ¿no? Vemos que en esta parte se centran los vitales, ¿no? Que es el 80%, y pues los muchos triviales. Bien, entonces vamos a, para realizar estos gráficos de Pareto, los vamos a agrupar por categoría. También tenemos que determinar en qué periodo de tiempo vamos a estudiar estos datos, cuál va a ser el total por cada categoría, y los vamos a ordenar primero, luego de haberlos identificado, de haber hallado los valores que tiene cada uno, pues los vamos a agrupar de mayor a menor y vamos a calcular el porcentaje acumulado, ¿no? La frecuencia acumulada que está en la siguiente columna, y nos va a servir para realizar los gráficos con la suma acumulada de los porcentajes. Y pues finalmente este es el gráfico que obtendríamos, ¿no? Entonces, básicamente el esfuerzo que nosotros debemos aplicar es en estas primeras columnas, ¿no? En los pocos vitales. Imagínense que estas son las 10 causas de mortalidad o las 10 causas de morbilidad en una institución de salud. Entonces nuestros esfuerzos deberían centrarse en estas primeras causas, ¿no? En lo más importante, en lo que comúnmente ocurre. Algo que, por ejemplo, nosotros analizamos como parte del trabajo en la superintendencia, por ejemplo, los procesos en los que se genera un mayor incumplimiento normativo, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, se vio que era muy común respecto a la gestión del oxígeno medicinal. Entonces, en estas barras, digámoslo así, en estas causas, es donde debemos centrar nuestros esfuerzos. Y ya luego de ello, pues podemos utilizar otras herramientas como, por ejemplo, el diagrama de flujo o también la espina de Ishikawa para establecer cuáles son las causas, ¿no? Y pues respecto al diagrama de flujo, que es la siguiente herramienta, esta pues es la representación gráfica de un proceso. Ya esta herramienta también es muy, muy comúnmente conocida, y lo que va a permitir esta herramienta, trasladándola o alineándola un poco con el pensamiento del Lean Healthcare, se compenetra mucho con el mapa de flujo de valor, ¿no? El Value Stream Mapping, el BCM. Entonces, si bien podemos obtener un diagrama de cómo es el proceso actualmente, también podemos de esa forma identificar cuáles son los cuellos de botella o los modos de fallo de este proceso, a fin de establecer en dónde están estos problemas y cómo los vamos a optimizar, ¿no? A fin de obtener de manera posterior a nuestra intervención un diagrama de flujo futuro, ¿no? Como nosotros vemos a futuro lo que queremos lograr, reduciendo las actividades de no valor que son innecesarias. Ya el día de ayer el licenciado Asmat ha hablado bastante relacionado a las actividades de no valor que son innecesarias, que debemos buscar eliminarlas, y pues sí, por lo general también van a haber actividades de no valor que son necesarias, que están establecidas bajo algún documento normativo, etcétera, que si bien no las podemos eliminar, pero sí las debemos de optimizar, ¿no? Entonces, este diagrama de flujo nos va a permitir caminar el proceso, establecer cómo es que se desarrolla una actividad, y pues finalmente podremos identificar cuáles son los modos de fallo, ¿no? Y esto se correlaciona un poco con lo que les mencionaba al inicio, que muchas veces no podemos explicar cómo es que desarrollamos una actividad, ¿no? Decían de que si no podemos nosotros establecer o mencionarlo, la tarea que nosotros hacemos no la podemos relatar como un proceso, pues probablemente no sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces es importante conocer cómo es el flujo de un proceso, de un procedimiento, cómo es que se tiene que desarrollar, y es algo que por más que se desarrolla diariamente en muchas instituciones, vemos que no siempre el personal de salud lo conoce. Entonces, esta herramienta es muy importante para ello, ¿no? Y bueno, acá ya ustedes conocen, tiene una simbología establecida que va a permitir
determinar si son el inicio, el fin, si va a haber una necesidad de tomar una decisión, etcétera, ¿no? Y pues el famoso diagrama de causa y efecto, la espina de Ishikawa, que particularmente es una de mis herramientas favoritas, porque pues va a complementarse con la lluvia de ideas y va a clasificar las causas que se piensa que son causantes del problema que va a ocurrir, ¿no? Y para ello pues podemos utilizar un método del Lean, ¿no? Que son las famosas 6 M's, no sé si ustedes habrán escuchado de ellas, espero que sí, si no, pues las 6 M's son una suerte de nomenclaturas que se utilizan para justamente determinar cuál es la causa de un problema, ¿no? Y correlacionándose con esta espina de Ishikawa, pues es muy fácil de identificar los problemas. Entonces, decían también de que cualquier problema que ocurre en una institución, ya sea una institución de salud o en una empresa, va a estar relacionada o va a estar dentro de estas 6 M's y una más que ya les voy a explicar luego de esto, ¿no? Que pues una de ellas es la M de método, es decir, de cómo se desarrolla una actividad, cómo está establecido un procedimiento, si tiene un documento que lo aprueba, que lo establece, que determina cómo se va a desarrollar esta actividad. La M de máquinas, si los equipos están operativos, inoperativos, si se ha solicitado el mantenimiento, si existe el equipamiento, ¿no? A eso se relacionan las máquinas. Los materiales, pues, de todo aquello que vamos a necesitar, vamos a requerir desde un lapicero, una hoja, los insumos, los medicamentos, los productos farmacéuticos, los dispositivos, etcétera, son considerados los materiales, ¿no? ¿Qué tanto disponemos de estos materiales? ¿En qué cantidad? Si están de acuerdo a las actividades que desarrollamos, o si se han adquirido, por ejemplo, los materiales de acuerdo a las máquinas que vamos a utilizar. A veces se compran insumos para, por ejemplo, los equipos de laboratorio que pues no van a poder ser utilizados por el tipo de marca del equipo o la versión, etcétera. Entonces puede estar ahí el problema que nosotros tenemos, ¿no? Ya más o menos lo explicó ayer el licenciado Asmat a propósito de un caso que vimos de cómo, haciendo el análisis, identificamos que muchas veces no hay problemas de que falta recursos humanos o de que faltan recursos, a veces identificamos que están por ahí, ¿no? En temas de requerimientos nada más, de cómo se hacen los requerimientos de estos materiales que vamos a necesitar o van a ser indispensables para desarrollar la tarea que tenemos asignada. Y va muy de la mano con las mediciones. ¿Por qué? Porque pues si nosotros no medimos, no conocemos cuánto de los materiales requerimos, no vamos a poder hacer un buen requerimiento, valga la redundancia, no vamos a poder establecer en qué cantidad lo necesitamos, cada cuánto tiempo, etcétera, ¿no? Y el medio externo, que pues cómo va a influir el medio a las actividades que vamos a desarrollar, y algo muy importante que es la mano de obra. El personal que va a desarrollar estas actividades tiene las competencias para desarrollarlo, ¿no? Ha sido capacitado, ha tenido el entrenamiento, o simplemente lo que vemos que es algo muy común es que no se desarrollan los procesos de inducción al personal nuevo, ¿no? Hemos encontrado en diversas situaciones que, como parte del trabajo, que pues al entrevistarnos con el personal que ha cometido algún error en el trabajo o ha tenido algún incumplimiento, pues vemos de que refiere de que no ha tenido un proceso de inducción y mucho menos un proceso de capacitación continua. Entonces, por lo tanto, esta M de mano de obra podría ser la causante del problema, ¿no? Y de esta forma, pues nosotros vamos a
establecer en cuál de estas M's está el problema o es la causa de nuestro problema. Y una vez que hemos identificado ello, pues vamos a poder proponer también las acciones necesarias. Por ejemplo, si identificamos que el problema está ubicado o se relaciona que no se ha establecido un método y como no se había establecido un método, no se ha determinado el procedimiento, cómo se va a realizar, pues tampoco se capacitó al personal que lo iba a realizar, ¿no? No iba a realizar o no sabía cómo iba a utilizar la maquinaria o los equipos y pues finalmente estos equipos terminan siendo inoperativos, añadido a eso de que se requieren materiales que no están acorde a estos equipos que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Pues porque puede ser en cantidad, por ejemplo, ¿no? No utilizamos las mediciones, no utilizamos los datos para tomar decisiones. Entonces, muy importante que utilicemos estas herramientas, ¿no? Esta herramienta en conjunto con este método de las 6 M's que pues nos va a permitir, ya habiendo identificado cuál es la causa, de manera mucho más sencilla vamos a poder establecer cuáles van a ser nuestras acciones frente a ello para revertir este problema o este incumplimiento, ¿no? Por ejemplo, si fuera la falta de inducción, o que no se ha realizado la inducción o no se ha realizado la capacitación, identificamos que ese es nuestro problema, pues cuáles serían las acciones que vamos a plantear, justamente los procesos de inducción, los procesos de capacitación. Bien, y pues estas 6 M's, particularmente me agrada bastante esta imagen porque se puede ver de que no están separadas, ¿no? Van a ir muy de la mano, como les mencionaba. Por ejemplo, las mediciones van a determinar en qué cantidad vamos a requerir los materiales. Si el personal no está capacitado, pues no va a poder tampoco hacer un requerimiento adecuado, no va a realizar las mediciones como de acuerdo a los históricos, por ejemplo, tampoco si se ha establecido un método, no vamos a poder capacitar al recurso humano, etc. Entonces todas van muy de la mano y se añade una última M, que es el management, ¿no? Y que se relaciona también con el compromiso de la alta dirección que se habla mucho en las normas ISO, ¿no? En el punto 8, el compromiso de la alta dirección. Entonces, importantísimo que añadidas a estas 6 M's que nosotros vamos a establecer como causas, también veamos si hay un compromiso de la alta dirección. Muchas veces al no tener esto, pues los equipos se desgastan, ¿no? Los equipos de calidad, los equipos que están buscando realizar o ejecutar actividades de mejora, se desgastan en el camino, ¿no? Cuando no se tiene el compromiso de la alta dirección. Pero pues esto justamente se va a lograr cuando lleguemos a esto que mencionaba Ishikawa, que la educación debe empezar desde los directivos hasta todo el personal, ¿no? Entonces es importante que se involucre la alta dirección. Y pues otra herramienta que tenemos es la hoja de control, que de una forma ordenada nos va a permitir recopilar datos y vamos a poder establecer también patrones de comportamiento. Me parece que hay comentarios o preguntas en el chat. Ah, ok. Ok, sí se me escucha, ¿no? Veo en el chat que no hay audio. ¿Sí se me escucha? ¿Me confirman, por favor? ¿Hola? A ver. Ah, ok, ya. Vi en el chat que no se escuchaba. Ok. Bien, entonces de esta forma podemos utilizar, y son, como ven, herramientas realmente muy sencillas. Y por ejemplo, esta hoja de control que si bien nos permite recopilar datos, pues también se relaciona con esta otra herramienta de link, que es el POCAYOC, ¿no? Cuando nosotros establecemos, por ejemplo, acá en la hoja, ¿no? ¿Qué datos vamos a ir recopilando? Podemos ir viendo cuáles se cumplen, cuáles están incompletos, cuáles no se cumplen, qué aspectos relacionados a un
procedimiento X que se debe desarrollar en una institución o en un área, pues vamos a ver un patrón de comportamiento, ¿no? De estos, ¿cuáles son los que más se incumplen? Y pues de esto podemos establecer un checklist, ¿no? Que se trasladaría o se estaría muy de la mano con este famoso POCAYOC que evita que se cometan estos errores. Entonces, hay un estudio, por ejemplo, acá lo tengo, es de la Universidad de Córdoba, en Argentina, que pues justamente concluyeron de que aplicando simplemente esta hoja de control, habían reducido grandemente los eventos adversos en los pacientes de reanimación neonatal. Entonces, miren, algo que parece realmente tan sencillo, ¿cuánto nos puede beneficiar en el desarrollo de nuestras actividades a fin de evitar que el error camine o siga en el proceso, ¿no? Lo que debemos buscar es evitar, y entonces debe ser buscarlo, esto de la calidad en la fuente, ¿no? Y los histogramas, que es otra herramienta, pues nos va a permitir establecer cuáles son los patrones de ocurrencia de un determinado grupo de datos, ¿no? Va a tener ciertas formas de acuerdo a lo que vamos a ir analizando o a los datos que vamos a ir recopilando, y pues también los gráficos de dispersión nos van a permitir establecer si hay alguna relación positiva o negativa entre dos variables, ¿no? Esto nos sirve mucho, por ejemplo, en los estudios correlativos, ¿no? Por su mismo nombre, para establecer cómo es que se relacionan dos variables en un tiempo y en un espacio determinado, ¿no? Si pueden o no ser el efecto de otra. En este caso, por ejemplo, si nosotros al analizar vemos que pues van a tener una relación positiva, una relación negativa, o si el gráfico, los resultados finalmente nos arrojan este gráfico, pues concluiremos que no hay una relación aparente. Me parece que se ha activado un audio. Ok. Bien, entonces, y pues finalmente los gráficos de control que van a permitir mostrar el promedio de los datos que se van a producir de acuerdo a los valores, a los límites superiores e inferiores. A ver, se ha activado un audio, me parece, si me apoyan de los compañeros del control. Sí, y pues vamos a determinar establecer cuál es la variación de estos procesos y localizar los patrones o las tendencias también, ¿no? De cómo se va a ir desarrollando o cómo se va presentando un cierto caso. Y pues estas son las 7 herramientas básicas. Como han visto, son realmente muy, muy sencillas. Y hemos visto en nuestra experiencia gratamente que sí son aplicadas por gran parte del personal, pero no se da esa visibilidad, ¿no? Algo que mencionaba ayer Fiorella, que estas buenas prácticas muchas veces están escondidas o hay mucho temor quizá de presentarlas, de fomentarlas, y es realmente importante generar estos espacios en los cuales pues podamos nosotros mostrar estas buenas prácticas que se vienen dando, ¿no? Y finalmente quisiera rápidamente, creo que estoy ya en el tiempo, y son 2 herramientas más que son el despliegue de la función de calidad, ¿no? Que pues nos va a permitir establecer el enfoque de nuestros servicios a satisfacer a los usuarios, ¿no? Entonces, en la norma ISO 9001, en el punto 8, se trata mucho de los requisitos del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Cómo lo quiere? Y esto, pues, es algo que a veces no lo tomamos en cuenta mucho en salud, ¿no? Nosotros no organizamos la oferta de nuestros servicios de acuerdo a las necesidades que tiene el usuario, ¿no? Entonces, de esta forma, pues nosotros al hacer este despliegue tenemos que listar
qué cosa es lo que nos piden los usuarios, qué necesitan, por ejemplo, en consulta externa, ¿no? Los usuarios, por lo general, en las mañanas trabajan, ¿no? Todos trabajamos y nosotros mismos como personal de salud, cuando queremos ir a una cita, pues ya en la tarde o en la noche ya no conseguimos las citas, ¿no? Y tenemos que hacer un gasto de bolsillo adicional para pues lograr una atención, ¿no? Entonces, la forma en la que organizamos nuestros servicios muchas veces no está de cara al usuario, no está relacionada con los requisitos del cliente, porque finalmente, pues el usuario termina siendo un cliente, ¿no? En la empresa hospitalaria. Entonces, es importante que listemos qué es lo que necesita el usuario y cómo nosotros lo ofrecemos. Y de ello, establecer una relación y les vamos a otorgar un puntaje, perdón, si es muy fuerte, a un puntaje más alto, si es fuerte, un puntaje menor y si es débil, un puntaje de 1. Entonces, preguntémonos, o esto nos permite preguntarnos, identificar si, lo que les mencionaba, ¿no? Si es que estamos organizando nuestra oferta de acuerdo a las necesidades de la demanda. Si estamos nosotros analizando nuestra demanda, utilizando estas otras herramientas que ya hemos visto, con un Pareto, por ejemplo, qué tanto de la población que viene son gestantes o qué tanto de la población son adultos mayores o niños, ¿no? En qué días vienen más los adultos mayores, en qué horario vienen más los varones, por ejemplo. Hay estudios que demuestran que los varones, los adultos varones tienen un muy bajo porcentaje de consulta externa de forma preventiva. No, prácticamente no acuden a los establecimientos de salud y muchos de ellos pues mencionan esto que les decía hace un momento del horario de atención, ¿no? El horario de atención de consulta externa porque pues ellos destinan estas horas a otras actividades. Entonces, nosotros utilizamos estas herramientas para conocer cómo fluctúa nuestra demanda, ¿no? Para conocer en qué frecuencia vienen más, qué días vienen más, incluso en la emergencia, ¿no? Es algo que bastante curioso que a veces decimos de que no podemos nosotros saber qué pacientes van a venir a la emergencia, ¿no? Pero sí se puede tener una tendencia de qué días hay mayor afluencia, qué días hay más casos, etcétera, como en las fiestas, ¿no? En las fiestas sabemos que siempre hay ciertos casos de problemas abdominales, accidentes de tránsito, entonces, de acuerdo a ello, pues nosotros debemos de organizar la oferta que vamos a brindar. Y importante también establecer que cómo el no organizar nuestra oferta de acuerdo a las necesidades de la demanda va a poner en riesgo la eficacia de nuestra institución en salud y sobre todo de que pues vamos a perder algo que hablaba mucho en estos temas de calidad Yuran o Ishikawa, que es la lealtad, ¿no? La lealtad del cliente, o la confianza que hemos perdido de la población, ¿no? Y la otra herramienta, también muy, muy importante, que es el análisis modal de fallos-efectos, que pues va a identificar en un conjunto de procesos las situaciones que van a condicionar a riesgos, ¿no? Vamos a establecer de manera numérica un puntaje para establecer cuál de estos modos de fallo va a tener o va a significar un nivel de exposición mayor al riesgo. Entonces, básicamente este es el esquema en el que se trabaja este análisis modal de fallos-efectos, el famoso ANFE, que nos permite utilizar también las herramientas anteriores de una manera muy, muy práctica, muy fácil, y créanme que lo hemos aplicado en un hospital bastante grande, y hemos podido identificar junto con el personal cuáles son los modos de fallo
que se tienen y cuáles son los más graves. Y de acuerdo a esto, pues, qué abordaje le van a dar, ¿no? Entonces, a cada proceso que vamos a identificar, ¿no? Vamos a establecer un modo de fallo, cuáles son los problemas que pueden ocurrir, y pues de acuerdo a ello vamos a ver cuál es el efecto de esta falla con el impacto que puede afectar, qué consecuencia puede tener, y pues de acuerdo a ello vamos a establecer la gravedad, ¿no? Le vamos a otorgar a cada uno un puntaje, como ya les mencioné, qué tanto este modo de fallo tiene una probabilidad de ocurrencia, qué tanto, qué tanto ocurre, ¿no? Qué tanto sucede, qué tan frecuente es y qué tan fácil de detectar es, ¿no? Que con las herramientas que nosotros tenemos, con los controles que podemos establecer, qué tanto lo podemos detectar, qué tanto podemos establecer que se va a presentar este modo de fallo, digámoslo así. Pues al otorgarle un puntaje a cada uno, hacemos una multiplicación y establecemos el NPR o el nivel de exposición, ¿no? Vamos a valorar el riesgo y vamos a determinar el nivel de exposición. Como les mencionaba, de acuerdo a la gravedad, por ejemplo, vamos a otorgarles un puntaje a cada modo de fallo, del 1 al 5, siendo el 5 el más grave, digamos, o el más severo, ¿no? Estableciendo, por ejemplo, de acuerdo a un evento, a la severidad de un evento, pues si no va a causar ningún daño al paciente, le otorgaremos un puntaje de 1 y así hasta llegar al máximo puntaje, que es el daño permanente o mayor que pueda ser, por ejemplo, la muerte, ¿no? El fallecimiento de un paciente. Y respecto a la ocurrencia, ¿no? ¿Qué tanto ocurre? ¿Qué tanto se presenta esto en la institución, otorgándole un puntaje mínimo de 1, cuando no ocurre muy seguido, digámoslo así, o no, casi nunca sucede, y el puntaje más alto con un 5, que casi siempre ocurre, ¿no? Ocurre a diario, por ejemplo. Y la detectabilidad, en este caso, cuando, a diferencia de la gravedad y la ocurrencia, es como un puntaje inverso, ¿no? Cuando no lo podemos detectar, cuando es muy difícil de identificarlo, de detectar este modo de fallo, le vamos a otorgar un puntaje mayor. Y cuando sí lo podemos identificar fácilmente, lo podemos detectar fácilmente, pues va a tener un puntaje de 1, ¿no? Al contrario de los otros dos, de estas otras dos condiciones, que son la gravedad y la ocurrencia, la detectabilidad, el que yo lo pueda detectar más fácil, tiene un puntaje menor. Bien, entonces veíamos que pues vamos a analizar los procesos que son afectados, vamos a desagregarlos desde los procesos de nivel 0 y se sugiere que se trabaje en los procesos de nivel 2, que son un poco más operativos, ya que si los trabajamos desde el nivel 1 o el nivel 0, el abordaje va a ser un poco complicado, entonces tratemos de tener primero pequeñas victorias para luego ya pensar en macro, ¿no? Y pues luego estableceremos cuáles son estos modos de fallo, dónde ocurre este problema exactamente. Para ello vamos a caminar el proceso, vamos a ir al Gemba, como se dice en el link, ¿no? El Gemba es el campo. Si nosotros no vamos o no caminamos el proceso con el dueño del proceso, pues va a ser muy difícil establecer cuáles son estos modos de fallo. Y para determinar el efecto de esta falla podemos utilizar estas herramientas, ¿no? Podemos, por ejemplo, utilizar un Pareto, los indicadores, a fin de establecer la gravedad de este modo de fallo. Le vamos a otorgar un puntaje X de acuerdo a lo que identificamos. Para establecer la causa del modo de fallo, podemos utilizar las 6 M's más la M del management, ¿no? Para establecer qué tanto ocurren también para luego establecer qué tanto ocurren, ¿no? Habiendo identificado primero cuál es el efecto, luego cuál es la causa, por qué se genera esto, pues luego le pondremos
el puntaje de acuerdo a qué tanto ocurre este modo de fallo y qué controles vamos a aplicar para detectarlo, ¿no? Si con estas herramientas que nosotros tenemos será fácil, será sencillo establecer o detectar estos modos de fallo, y de igual forma le otorgaremos un puntaje. Y esta multiplicación nos va a dar el nivel de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros otorgásemos estos valores, pues tendríamos una suma de 60 y nos permitiría ubicar a este modo de fallo dentro de un nivel de riesgo, sea bajo, medio o alto. ¿Y esto cómo lo vamos a establecer? Pues ubicándolo en este mapa de calor, ¿no? Que ya, perdón, estoy segura también ustedes lo conocen, ¿no? De acuerdo a lo que sea o al puntaje que se ha obtenido, ¿no? Entonces, de esta forma, como pueden ustedes ver, estas herramientas son bastante versátiles, nos permiten identificar cuáles son los modos de fallo, podemos recopilar información, podemos organizarla, podemos identificar cuál es la causa raíz del problema y también nos van a permitir establecer cuáles van a ser las acciones luego de que hemos ya identificado dónde están estos modos de fallo o de qué forma se relacionan dos problemas o dos variables, ¿no? Entonces, les invito a que conozcan un poco más de estas herramientas. Hay otras, por ejemplo, el diagrama de afinidad, la matriz de priorización, que ya por el tiempo no nos da mucho para poder conversarlas. Espero en otra oportunidad nos vamos a reunir nuevamente para profundizar un poco, pero igual, ¿no? Estas herramientas están disponibles y lo importante es que pues estos conocimientos nosotros los apliquemos en el campo, ¿no? Los apliquemos en el día a día y ya que hemos hablado un poquito del Lean, hay otra herramienta de Lean que es las 5 S, ¿no? Que nos habla del orden y limpieza de nuestros ambientes y vemos que también es como un Pareto, ¿no? Yo a veces les decía a mis compañeros, es como un Pareto, el 80% de los problemas se pueden solucionar aplicando estas 5 S, ¿no? Las S de separar, ordenar, limpiar, estandarizar y hacer sostenible estas mejoras que vamos a hacer. Entonces, para ello, pues, es importante que nosotros logremos la sostenibilidad de las buenas prácticas que estamos haciendo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues justamente documentando estas buenas prácticas que nosotros estamos teniendo, ¿no? Mediante memorándums, mediante actos resolutivos, etcétera, para que pues todo el personal lo conozca, todo el personal de la institución sepa cómo es que va a trabajar y pues generemos finalmente una cultura de gestión de la calidad que sea ya innata en nosotros, ¿no? Que sea desarrollada de modo diario, ¿no? Sin que nos demos cuenta, ya debemos de nosotros trabajar de esta forma y finalmente pues lograr estos tan anhelados sistemas integrados de gestión de la calidad en la que no solo brindemos los servicios de calidad al usuario, sino también pensemos en la calidad del trabajador, del personal de salud, ¿no? Nosotros mismos, qué tanto nosotros queremos trabajar en ambientes seguros, en ambientes que son amigables, ¿no? Amigables también con el ambiente. Entonces, este es un sueño que tenemos, ¿no? De que pues nuestras instituciones de salud públicas, sobre todo, logren tener estos sistemas integrados de gestión de la calidad que sean sostenibles y sustentables también, ¿no? En este contexto epidemiológico tan cambiante como mencionaba nuestra compañera, esta pues probablemente no va a ser la última pandemia a la que nos enfrentemos y esperemos que la siguiente, que ojalá tarde varios años en llegar, nos encuentre mucho mejor preparados para afrontar estos difíciles momentos que nos ha tocado vivir a todos, desde la parte asistencial, desde la parte de gestión, desde la parte en general, ¿no? De la población misma. Entonces, les agradezco nuevamente por esta
invitación. Espero que haya sido de su agrado, que me haya dejado entender, que haya estado a la altura de tan excelentes ponentes, y nuevamente muy agradecida de haber participado de esta importantísima actividad que visibiliza mucho al personal de enfermería y pues por supuesto a todo el equipo multidisciplinario en salud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Diana. Excelente cómo nos lleva a un recorrido por la historia, cómo nos lleva de lo básico a lo complejo, cómo nos recuerda que incluso podemos aplicar las diferentes herramientas, no solamente en nuestro quehacer enfermero, sino también en nuestra vida diaria, cómo nos invita a involucrar también el paciente y reconocer las necesidades que tienen en cuanto a la atención, en cuanto al trato, cómo nos invita a volvernos más humanos. De verdad que excelente ponencia. Muchísimas gracias por recordarnos conceptos que de pronto teníamos por ahí en algún momento en nuestra memoria y los retomamos hoy sobre el Pareto, el 20-80, las 5 S, las 6 Ms. De verdad, licenciada, que excelente su presentación y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche su conocimiento, que estoy completamente segura que ha sido muy valioso para todos. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. No sé si de pronto hay alguna pregunta al respecto de la presentación de la licenciada. No tenemos en el chat ninguna pregunta, solo felicitaciones, excelente, muchas gracias, saludos y muchísimas bendiciones, excelente ponencia, muchas gracias licenciada Diana, excelente ponencia. Muy buenas noches, disculpa Paola. Tranquila. Hola, frío. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, de verdad. Discúlpeme que recién puedo conectarme por motivos de trabajo. Estoy fuera de Lima, así que ha sido complicadísimo conectarnos. Diana, te agradezco muchísimo estar con nosotros el día de hoy, compartiendo todo el conocimiento que tienes. Creo que ha sido muy grato para todas las personas que se han podido conectar. Y gracias, Diana, por siempre estar apoyándonos también. Comentarles a las personas que se han conectado el día de hoy que les vamos a dar todas las grabaciones, les vamos a pasar por la grabación por Zoom, la del día de ayer, la del día de hoy. También el material educativo que nos han compartido los ponentes, las presentaciones también, las grabaciones y todo lo que sea necesario para que no se pierdan absolutamente nada de lo que hemos estado hablando en estos 2 días y que se haga eco el hecho de empezar empezar a empujar desde todos los espacios, desde con la carrera de enfermería, medicina y todas las otras carreras que también sean las disciplinas que se han conectado el día de hoy, y que este es un trabajo conjunto. Seguramente ya el día de hoy, como el día de ayer, ya se ha recalcado, es un trabajo multidisciplinario. Trabajar en la seguridad del paciente es un trabajo multidisciplinario, no solamente de una profesión, sino de todos, incluso de los procesos logísticos, los procesos de soporte, de apoyo, y es sumamente relevante contar con herramientas, tener formación, ir preparándonos poco a poco para que en algún momento, pues seguramente ustedes también nos estén contando cómo han salido sus propuestas de mejora, sus proyectos, qué buenas cosas han conseguido en sus institutos, y ojalá que la siguiente reunión que tengamos más bien nos estén contando cuáles son esos resultados, estemos compartiendo resultados, y seguramente están haciendo grandes cosas en sus instituciones, y vamos a buscar un espacio para que nos los compartan y para que todos podamos aprender, porque estoy convencida, porque tanto Diana y yo también hemos trabajado en la Superintendencia Nacional de Salud, hemos viajado por todo el país, hemos visitado puestos, centros de salud, hospitales pequeños y grandes, y hay grandes equipos, hay grandes iniciativas, hay grandes proyectos que se vienen haciendo. Entonces lo que necesitamos es eso, compartir para poder aprender. Y a lo mejor muchos estamos buscando este espacio que para mostrar lo que hacemos y para que todo el mundo pueda aprender también de ello. Entonces agradecerle nuevamente a Paola por la magnífica acompañamiento que nos ha hecho el día de hoy. Me disculpo por las interrupciones que hemos tenido. Vamos a tratar de prever en los siguientes espacios, y las disculpas de escaso a todas las personas que se han conectado, y nuevamente les vamos a pasar los materiales que tenemos de estos días para que no se pierdan nada de lo que hemos estado conversando en estos 2 días. Así que
con la tenencia de ustedes, pues doy por concluido el congreso del día de hoy y yo me conecto a seguir trabajando porque en este momento acabo de pedir permiso para salir de una reunión y poder conectarme con ustedes. Muchas gracias, un abrazo fuerte para ustedes. Diana, te quiero mucho, amiga, un abrazo fuerte también, Paola, a la distancia, un abrazo fuerte y seguramente nos vamos a estar viendo nuevamente. Que pasen unas felices fiestas todos y que las cosas se solucionen en nuestro país para el bien de nosotros y para el bien de toda la población. Es lo único que solicitamos. Muchísimas gracias y a seguir haciendo las cosas con calidad y con seguridad, teniendo al paciente siempre en el centro. Un abrazo a todos. Y también nos está hablando cirujano dentista, claro que sí, todas las profesiones están incluidas en el trabajo de la seguridad del paciente, por eso es que estamos conectados aquí. La calidad de seguridad del paciente es un proceso largo, continuo y que en cada momento pues va a entrar alguna disciplina diferente y es un trabajo integral, es un cuidado integral al paciente y multidisciplinario. Muchísimas gracias a todos y nada, buenas noches.